Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Esta noche estamos hablando de San José, porque celebramos su fiesta el 19 de marzo. Y hoy queremos profundizar un poquito sobre la figura de este hombre, padre de Jesús, no biológico, nos decía usted, pero padre terreno. Y ahorita vemos algunas cosas de por qué en realidad se convierte en su papá. Yo le decía que una de las pocas características que se nos narran de él en los evangelios es que es un hombre justo. En ese momento, sería muy largo hablar sobre la virtud de la justicia, pero aplicado a esta situación, primero, como yo creo que los que somos hombres, o ¿cómo te sentirías tú? ¿Hombre? ¿Cómo te sentirías tú en una situación de que está tu esposa, se ausenta, dice, no hemos tenido relaciones y luego regresa embarazada? ¿Cómo? ¿Qué es lo que pensarías inmediatamente? ¿O qué es lo que pensaría cualquiera, no solo los hombres? Dice en México que salió con su domingo 7. O dicen que le hicieron de chivo los tamales. Exacto. Pero el punto de la justicia es que José no hizo a ella inmediatamente, sin explicación, no la hizo culpable. Lógicamente, era evidente que algo había sucedido. Era evidente que, y él nunca se pudo imaginar que era por obra del Espíritu Santo, pero no la hizo culpable. Porque si lo hubiera hecho culpable, ¿qué es lo que hubiera procedido? Según la ley de Moisés y la ley de Israel. Apedrearla hasta morir. Dice, señores, esta mujer me fue infiel. Esta mujer cometió adulterio y era obligación denunciarla y aplicarle todo el rigor de la ley. José no la denunció. Sabía que algo que él no entendía estaba allí. Entonces, su virtud de la justicia fue no inculparla o no declararla culpable inmediatamente, como muchos hacemos. Cuando exigimos justicia vamos a aclarar primero, justicia es si es culpable o no. Y tenía sus planes. Hizo un plan de cómo salir de esto. Dice que resolvió repudiarla en secreto. Hacer algún proceso para decir, ya no me caso con ella, pero que nadie se entere qué pasó. Pero que nadie se entere. Como decías, si él lo hubiera denunciado, como cualquiera yo creo que lo hubiera hecho, María hubiera muerto apedreada. Y María estaba, en su seno estaba ya el Hijo de Dios. Si María moría, el Hijo de Dios ya no nacía, como decías tú hace unos momentos, ¿no? Sigue el texto y dice, así lo tenía planeado, repudiarla en secreto. Cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu esposa, porque lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Una grande virtud aquí de José fue escuchar lo que Dios dice. Porque cuando uno, en este caso, cuando uno piensa, y vamos a poner el caso concreto de la infidelidad, ¿qué es lo que hace? Uno se llena de ira y ya no piensa, no escucha razones y muchas veces, aún fuera del tema de la infidelidad, aquí aprovecho para decir, muchas veces no escuchamos a Dios en nuestros actos de vida. Entonces, José tenía una situación muy difícil y aquí una grande virtud fue escuchar lo que Dios te dice, aunque aparentemente parezca absurdo. Si a ti te dicen, fue por obra del Espíritu Santo, le queda uno, ay, ¿será o no será? Pero él escuchó y aceptó. Esa es otra grande virtud, ya que estamos hablando de José, y José como santo, San José. Aparte de la virtud de la justicia, es esa virtud de saber escuchar la voz del Señor y saber obedecer al Señor, que es todavía más difícil. Y el ángel del Señor en sus sueños le dice, tómala como esposa y al niño tú ponle nombre, lo cual es un acto de aceptarlo como mi hijo, hacerlo mi hijo. Exacto, ¿por qué? Porque si la vas a tomar a ella como esposa, entonces esa va a ser la familia. Y en otras palabras,
así más clara y abiertamente, Dios le está diciendo a José, te los encargo. Tú la vas a tomar como esposa y el hijo de ella va a ser tu hijo. Entonces en ti estoy poniendo toda mi confianza para cuidar mis grandes tesoros. Y en realidad lo hizo, porque si seguimos leyendo las pocas historias o momentos donde aparece, los protege de una muerte segura en Belén, los lleva a Egipto, los trae de vuelta a Nazaret. En realidad hizo ese exacto. trabajo. ¿Y por qué no regresa a Belén, que es pues su ciudad original, supuestamente original, porque a eso fue a hacer el censo? ¿Por qué no regresa a Belén? Porque todavía hay peligro. El hijo de Herodes reinaba allí, entonces decidió irse a Nazaret. Entonces siempre estaba en su mente el cuidar. Como padre, si nosotros damos un salto hacia atrás, como papá, José, qué sufrimiento para él. Después entendió perfectamente, entendió no solo en su mente, sino en su corazón, que lo que había entre lo que Dios le confiaba era algo grandioso, que era la madre de Dios y era el hijo de Dios. Y él se sintió responsable. Si nos vamos al momento del nacimiento, ¿cómo te sentirías tú que acabas de tener una bebita? Si tú no fueras capaz de darle lo necesario a tu esposa y a tu hijita para que tuvieran al menos un lugar donde nacer. Destrozado. Y José se sentía así. José hizo el viaje de Nazaret a Belén en el 9º mes de embarazo de María, buscando un lugar para el nacimiento, y no se lo podía dar. O sea, la Navidad es algo maravilloso para celebrar, pero también tiene su lado de angustia. José, como papá, imagínense cómo se sentía. No le puedo dar lo mínimo indispensable a mi hijo, o al que va a ser mi hijo, y a mi esposa. Es un sufrimiento. Y es la angustia y es el drama humano que viven miles, millones de personas. Y que se debe de vivir en la fe. En la fe, ¿por qué? Porque digo, si no está en mis manos, entonces, Señor, confío en ti. Muchos nos desesperamos. No está en mis manos y quiero solucionarlo a toda costa, sin pensar en que el Señor puede ayudarte. Y el que estaba en medio de ese drama humano era el mismo Dios, hecho hombre, como sigue estando en medio de nuestros propios dramas y preocupaciones. De eso me comenta cuando volvamos. Vamos a una pausa, no le cambie, esto es Fe Católica Viva.